Quiero desearles a todos una muy buena tarde. Solo por favor me confirman si tenemos buena transmisión. Buenas tardes, licenciado. Sí, licenciado, se ve bien y se escucha. Tan amables, muchas gracias. Bien, miren, nuestras transmisiones virtuales van a ser de esta manera. Yo voy a estar compartiendo un video en el transcurso de la explicación, similar al video que yo ya subí a Facebook de las clases de la semana pasada. Igual cuando terminemos el punto, pasadito esto, posiblemente el mismo día o en el transcurso de los días siguientes, estaré también subiendo el siguiente video a la página de Facebook. Esos videos que yo esté transmitiendo acá, los voy a compartir con ustedes a través de ese sistema. Otros aspectos también importantes es, yo he trasladado invitaciones para poder ingresar aquí a Meet en una forma automática, pero todavía veo que hay personas que de una u otra manera o no aceptaron la invitación o no están utilizando el correo adecuado para poder ingresar. Yo les rogaría que tratemos de hacer todo lo posible, porque yo en algún momento este mecanismo de estar pidiendo acceso interrumpe un poquito la clase, principalmente cuando yo ya me involucro a transmitir el video. Durante el transcurso de la exposición que yo esté dando, les está el permitido para que ustedes me interrumpan, pues tienen alguna duda, tienen alguna inquietud, o sea, no hay ninguna limitación para eso. E igualmente, mi intención es que estas actividades que sean por la vía de Meet, estas virtuales, se desarrollen en una plática que dure aproximadamente 45 minutos para que dejemos unos 15 minutos de tiempo y ustedes puedan hacer preguntas o relatar cualquier cosa que ustedes quisieran hacer. Pero ya entrando un poquito en materia, estuvimos hablando en la clase anterior un poco sobre el tema relativo al derecho procesal y al derecho sustantivo, al derecho objetivo y al derecho subjetivo. Ya les decía yo que uno tiene la facultad de poder recurrir ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Eso es una facultad que tiene uno como persona dentro del ámbito del derecho y puede ir a reclamar cualquier asunto. Ahora, en el ámbito de todos estos temas procesales, nosotros no podemos ir, si ustedes quieren, pero no es desde el punto de vista procesal, a solicitar la colaboración del presidente de la República, del presidente del Congreso, de un ministro del culto, de un sacerdote o de cualquier personalidad que uno quisiera para que le pueda ayudar a resolver una controversia. Y por supuesto, la personalidad tiene la facultad, si es su deseo, de poder coadyuvar y colaborar en la solución. Pero esa solución debe ser una solución amigable. Porque cuando la solución amigable no resulta, cuando yo no logro obtener el resarcimiento de un derecho que yo estoy reclamando por la vía, por ejemplo, extrajudicial, que así podríamos mencionarlo, entonces nosotros tenemos que recurrir ante un órgano jurisdiccional. Yo decía la semana pasada que este debe ser el extremo. Siempre debemos de buscar la solución del conflicto previo a llegar a un órgano jurisdiccional. Pero bien, vamos a entrar ya de lleno para hablar un poco sobre estos temas y de las figuras o las instituciones que vamos a tocar hoy, el tema de la jurisdicción por un lado y la competencia por el otro. Aquí es bien importante, tal vez como un punto previo a poder explicar todo esto, mis estimados amigos, es que quien va a conocer nuestro reclamo, quien va a conocer nuestra pretensión, va a ser un juez. ¿Pero por qué un juez? Pues porque un juez tiene jurisdicción. Creo que esto es bien importante resaltarlo, ¿verdad? Entonces, un juez tiene jurisdicción y es el único, porque tiene jurisdicción facultado para administrar justicia. Mientras la Constitución Política de la República no cambie y la Constitución diga que los jueces son los que pueden administrar justicia, nadie más que los tribunales pueden administrar justicia. Y estoy hablando de una Corte Suprema de Justicia, de tribunales de apelaciones o salas de apelaciones, de tribunales de primera instancia y jueces de paz. Porque la jerarquía del sistema de justicia está de esa manera. El Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Justicia, abajo de ellos están las salas de apelaciones que conocen en segunda instancia, luego vienen los juzgados de primera instancia que como regla general conocen en primera instancia y los de grado más bajo o grado inferior se denominan jueces
jueces de paz, que en muchísimos casos conocen como que fueran de primera instancia, pero eso lo voy a explicar oportunamente. Entonces, la palabra jurisdicción realmente no existía en la época primitiva. Y no existía en la época primitiva porque en la época primitiva no había Estado, y como no había Estado, pues tampoco existía poderes del Estado. O sea, no teníamos dos organismos del Estado. No existía un órgano judicial, no existía un organismo judicial, y entonces, por supuesto, esto se resolvía a través normalmente de la violencia. Se utilizaba la autodefensa o se utilizaba la venganza, y entonces para resolver un problema es, bueno, te bastas una vaca, me la devolves o nos matamos. Por dar una idea más o menos de cómo funcionaba eso, la ley del más fuerte. La ley del más fuerte prevalecía y era el que obtenía los resultados esperados y el más débil no. Eso podría estar sucediendo en la actualidad, por ejemplo, si ustedes como persona individual tuvieran que enfrentarse a una de las grandes empresas nacionales, imagínense una discusión a la fuerza entre ustedes con Cementos Progreso, con Pollo Campero, con la Pepsi Cola, y entonces habría una desigualdad por pues, los poderes económicos y la fuerza que tiene cada uno. Y eso es lo que no se busca. En el sistema de justicia hay igualdad frente al sistema de justicia. Y entonces cuando el Estado se inicia, y yo les decía también, les decía el comentario, se inicia a través de la creación del organismo legislativo y el ejecutivo, perdón, se me está yendo un poquito la palabra, disculpen. La administración de justicia es reclamada por los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos reclaman que el sistema de justicia quede en el Estado para que el Estado pueda administrar frente a iguales, donde el particular puede enfrentarse ante el superior, pero en condiciones idénticas. Entonces, como reinaba la violencia y reinaba la ley del más fuerte, entonces cuando surge el Estado y surge el organismo judicial, entonces aparece la definición de jurisdicción. El Estado monopoliza el sistema de justicia. Ustedes se dan cuenta que el Estado es el único que puede administrar justicia, y así lo dice la Constitución Política de la República, y entonces es el Estado ante que tenemos que recurrir nosotros para reclamar una pretensión o promover una acción para reclamar algo de lo que hemos creído que ha sido violado dentro de nuestro derecho. Entonces la justicia es prohibida hacerla por propia mano. Ustedes ahora no es factible hacerla. Sin embargo, también es importante resaltar que cuando la justicia no camina bien, entonces regresamos a la época primitiva. En países de Europa, por ejemplo, ustedes miran que el sistema de justicia funciona bien y por ende que lo que hay, más tranquilidad, menos delincuencia, menos asesinatos, menos problemas entre las personas. ¿Por qué razón? Porque cualquier inconveniente se resuelve mediante un sistema de justicia que es eficaz. Cuando no es eficaz el sistema de justicia, entonces la gente regresa a la época primitiva. Si ustedes saben y han sabido, ahora ya no resulta tanto, aunque lo hay todavía, pero hubo una época en que en Guatemala eran los linchamientos día a día había linchamientos. Agarraban a un estafador, ahí mismo lo quemaban. Agarraban a un secuestrador, ya no le entregaban la justicia, sino ellos hacían justicia por mano propia. Esto, por supuesto, es prohibido en un país moderno. Sin embargo, pues por supuesto, ante la falta del recurso de la administración de justicia, la gente en su desesperación actúa de esta manera. Porque el sistema, la idea es que el Estado monopolice el sistema de justicia y con eso trate de mantener la paz. Este término jurisdicción se confunde con otro término jurisdicción, porque son sinónimos, que trata o da la idea que la jurisdicción es un ámbito territorial. Ustedes van a encontrar el ámbito administrativo que dice que los alcaldes tienen jurisdicción, entonces van a ver ustedes que confunden el ámbito territorial con el concepto o la definición que yo quiero darle en el ámbito del derecho procesal. Esta figura viene del latín jurisdicción, que significa acción de decir o declarar el derecho. Pero que en términos generales, ¿qué es la jurisdicción? Miren, es una potestad que se le asigna a ciertos órganos o algunos órganos del Estado para administrar justicia, para imponer la ley, para declarar el derecho. Eso es
Es decir, yo insisto, ustedes pueden ir ante el presidente de la República, el Congreso, ministros, funcionarios, personalidades, a reclamar justicia, que lo más que ellos pueden hacer es interceder. Pero coactivamente no pueden obligar. A mí no me podría llamar el presidente de la República y decirme: si usted no paga esa deuda, usted tiene estos problemas, porque eso sería una amenaza de él, no es una atribución de él. Por ejemplo, estoy hablando de quien es nuestra máxima autoridad en el país, pero no podría hacerlo, porque no le corresponde a él esa labor, sino esa labor le corresponde por ley, porque la Constitución de Política de la República así lo establece, a los tribunales de justicia. Este artículo, el 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dice claramente que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República y que corresponde a los tribunales de justicia, ojo, la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. En la clase última anterior, cuando yo explicaba el Código Procesal Civil y Mercantil y les hablaba de los libros del Código, les decía: el libro segundo tiene los procedimientos para juzgar: ordinario, oral, sumario, arbitral, y el libro tercero, los procedimientos para ejecutar: ejecución en la vía de premio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras. Bueno, ahí está en el mismo Código Procesal Civil, le da la alternativa cómo el juez juzga y cómo el juez ejecuta. En el ámbito penal, pues hay jueces penales o tribunales de tribunales penales, tribunales de ejecución penales. Y lo mismo va a pasar en un juzgado de trabajo. Entonces, ¿quién juzga y quién nos puede obligar a cumplir con el juzgado? Un órgano jurisdiccional, o mejor dicho, palabras más sencillas, un juez o tribunal de justicia. Licenciado, disculpe. Por favor, dígame. Sí, dígame. Así como usted está diciendo de que antes se linchaban a las personas por cualquier delito, así como en colonias muy pobres, no sé si usted se ha visto, se ha dado cuenta de que ponen carteles los de la misma colonia, dicen de que cualquier ladrón que encuentren lo van a linchar o lo van a golpear. ¿Qué pasaría si algún familiar del delincuente pone esta denuncia y nadie de la comunidad se da como, ¿cómo le digo? Nadie se delata contra nadie. Entonces, ¿qué procede ahí? Mire, pues ahí yo no he visto los carteles. Sí he visto carteles donde dice: este lugar está resguardado por los vecinos y ningún delincuente va a ser aceptado. Eso he leído yo en algunos lados. Pero, por supuesto, si hay un cartel donde dice: mire, cualquiera que entre aquí lo vamos a linchar, un delincuente, pues de cierta forma es una amenaza, pero es una amenaza general. Cualquiera puede presentar una denuncia y el Ministerio Público estaría obligado a investigar quién está poniendo esos carteles, porque es una amenaza generalizada, inclusive para inocentes. No, ¿qué va a pasar? Pues el Ministerio Público iniciará una investigación y de encontrar algún responsable, pues tendrá que procesarlo por el delito que encuadre dentro de esa figura. No sé, ahorita no tengo el Código Penal, pero no sé si encuadra, por ejemplo, en la figura delictiva de las amenazas. Pero es factible hacerlo. Lo que no es factible es cumplirlo, que ellos efectivamente tomen la justicia por mano propia, porque eso es ilegal, eso es de la época antigua, eso es de la época primitiva. Actualmente los sistemas de justicia deben de funcionar. O sea, no podríamos nosotros nunca avalar un linchamiento bajo la justificación que ese juzgado no funcionaba y el juez era muy malo o el juez era muy lento o no. Eso no lo podemos justificar mientras la Constitución Política diga que quien juzga y hace ejecutar al juzgado son los tribunales de justicia. Ok, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la jurisdicción? Una potestad del Estado a través del organismo judicial para juzgar y ejecutar lo juzgado o hacer cumplir forzosamente lo juzgado. Ya les he dicho varias veces, por favor, no es de sacar una definición exacta, sino la idea es que ustedes tengan esa. Cuando yo empecé el día de hoy diciéndoles aquí, ¿ante quién vamos? Pues vamos ante el juez. Vamos ante el juez. Ahora, solo así como entre paréntesis, no sé, 30 años era muy fácil llegar a ser juez. Yo me recuerdo que yo jugaba softball con algunos abogados y uno de ellos era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y literalmente, buen amigo, que en paz descanse, por cierto, me dijo: mira, Mario, ¿no querés ser juez de familia? Nos hace falta un juez de familia. Yo tenía unos 8 o 10 años de graduado posiblemente.
pero no me interesaba, no me llamó la atención. Pero si yo le hubiera dicho que sí, me hubiera designado juez de primera instancia de familia. No, yo no tuve esa intención. A partir de los años 90 aproximadamente, pues surge, perdón, voy a hacer un paréntesis. Madeline, por favor, dígame. Tenía una duda respecto a lo que estaba mencionando la compañera anteriormente, es decir, por ejemplo, en las partes del interior de nuestro país, de que todavía tienen las prácticas o costumbres de linchamientos, latigazos, etcétera, ¿todas esas prácticas no pueden ser hoy en día justificadas como derecho consuetudinario? Pues mire, si aplicáramos en el ámbito penal, se aplica mucho el derecho consuetudinario. De hecho, yo recuerdo haber leído una tesis que se llama el peritaje cultural y que es un mecanismo de prueba dentro de un proceso, pero no se avala, no se acepta. Claro, al momento de juzgarse a quien agarró y linchó a alguien y se le procesa, la defensa podría alegar una circunstancia de esa naturaleza, pero un asesinato, un homicidio no se justifica como derecho consuetudinario. Tal vez el latigazo podría hacerlo, sin embargo, mi criterio es que sigue siendo un delito, podría ser lesiones graves, gravísimas, ¿verdad? Entonces, en el momento de la defensa, ya será el defensor el que alega que es un derecho consuetudinario. Por ejemplo, cuando yo escuchaba o leía esta tesis, yo me recuerdo haber leído un ejemplo, porque el problema que se da es que nuestro sistema de justicia dice que se aplica por igual, pero lamentablemente se aplica por igual a desiguales. O sea, muchos somos iguales, pero muchos también son desiguales. Cultura, en religión, en costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo yo que había un jovencito de 18 años que se veía en esa época, porque en esa época era un delito, ahorita también lo es, pero en esa época un jovencito de 18 años se llevó a su novia de 12 años al río e hizo el amor con ella. Y por supuesto estaba detenido y estaba preso por violación. En esa época, cuando yo leí esa tesis, expliqué, eso era un delito de violación a los 12 años. Ahora la violación es hasta los 18, pero en ese tiempo antes era estupro y después era la violación. Pero entonces esta persona no sabía, esta persona indígena no sabía por qué estaba preso. Sí, su papá, su abuelo y su bisabuelo hicieron lo mismo. Pero el problema aquí es que estamos regidos para un conjunto de normas y en la cual la persona viola o tiene el amor, un mayor tiene unas relaciones con una menor de 17 años, pues lo van a capturar, lo van a detener, lo van a procesar por violación. Ahora, será una función posiblemente de su defensor, como un atenuante, poder alegar ese derecho consuetudinario. Pero por supuesto, el derecho consuetudinario, a mi criterio, lo podemos aplicar a falta de una disposición legal, pero no puede ir en consonancia o en contradicción, es mi punto de vista. ¿Oye? Muy amable, gracias. A ustedes. Bueno, entonces, les decía yo en paréntesis, para ser juez, pues no es ahora una designación a dedo. Ahora hay una carrera judicial donde ustedes, si quieren ser jueces, primero pues tienen que cumplir ciertos requisitos, que uno de ellos es, recuerdo yo, tener por lo menos 4 años de graduado y comparecer a una convocatoria que hace la Corte Suprema de Justicia, el organismo judicial, y en esa convocatoria cumplir con todos los requisitos, y si son admitidos, pues ustedes tienen que recibir un curso en la Escuela de Estudios Judiciales. Yo fui primer profesor de la Escuela de Estudios Judiciales, y en esa época, no sé si sigue siendo lo mismo, eran 6 meses de estudio, y se recibían aproximadamente 50 cursos distintos. Y en esos 6 meses o esos cursos distintos era necesario aprobarlos todos, y cuando ya ustedes aprobaban el curso, pues lógicamente ya eran, ya tenían la opción a que fueran elegibles como jueces. Y si eran elegibles como jueces, pues pasaban por el proceso de juramentación y los convertían en jueces. A partir de ahí, usted juez tiene jurisdicción. Usted juez ya puede administrar justicia. Usted juez ya puede decidir sobre una controversia con autoridad de cosa juzgada. Entonces, es la importancia de la jurisdicción. Pero sigamos hablando de algunos otros elementos. Por ejemplo, la jurisdicción tiene 3 elementos que son importantes resaltar. Por ejemplo, el elemento subjetivo de la jurisdicción son las personas o los sujetos que comparecen o participan dentro de la jurisdicción. El principal es el juez. Él es el que tiene jurisdicción. Este es el órgano estatal facultado para administrar justicia. Pero claro, se le administra a sujetos procesales que recurren ante él a reclamar justicia y recibe la colaboración el juez dentro de la actividad jurisdiccional de los terceros. Ustedes van a encontrar peritos, expertos, testigos dentro de los procesos que
coadyuvan en el ámbito jurisdiccional. Entonces, el elemento subjetivo de la jurisdicción, en primer lugar, es los sujetos que en ella participan. Luego tenemos un elemento formal que está entablado en el procedimiento, el método o el instrumento que nos sirve a nosotros para administrar justicia. Como yo les decía en las clases anteriores, el proceso penal es uno. Ahorita no me lo pregunten, pero es un proceso penal. El proceso civil son varios, pero esos son los elementos importantísimos y fundamentales para llevar a cabo el procedimiento. Nosotros ustedes van a encontrar 4 procesos de conocimiento, 8 procesos de ejecución, varios procesos voluntarios, y aquí este mecanismo, este instrumento es el que les sirve a ustedes para llevar a cabo la jurisdicción. Y por último, tenemos un elemento material que está conformado por los fines de la jurisdicción. La jurisdicción realmente tiene 2 fines, uno público y uno privado. El público es de interés general y el privado es de interés, valga la redundancia, particular. ¿En qué consiste ese interés público y ese interés privado? Mire, pues, cuando un juez conoce un asunto, vamos a poner un juez de familia conociendo un juicio de divorcio o un juez de familia conociendo un juicio de alimentos, pues llega alguien que reclama el divorcio en contra de otro por una causal, o alguien que reclama alimentos en contra del obligado a dar alimentos. Y entonces el juez lleva a cabo un procedimiento y decide la controversia. A la par, pues un juez penal decide un conflicto también penal, un juez civil decide, bueno, todas esas actividades son secundarias y resuelven intereses particulares, pero el conjunto de la solución de todos estos problemas, lo que trae dentro de una colectividad es paz. Cuando la gente está satisfecha por el sistema de justicia, funciona, entonces en esa colectividad hay paz social, hay tranquilidad. Entonces la jurisdicción lo que busca, en primer lugar, es resolver un interés entre particulares, pero realmente la función primordial de eso es mantener la paz dentro de una colectividad, que no regresemos a la época antigua de la violencia, sino que haya paz. Aquí hay jueces muy buenos que mantienen en paz muchos de sus municipios, sus departamentos, porque son ágiles para resolver, porque se resuelven con mucha celeridad, pero hay otros lugares donde la gente ya no cree en los jueces y por consiguiente entonces utilizan la violencia. Cuando hay un buen sistema de justicia, hay paz dentro de esa colectividad o dentro de esa sociedad. Y ese es el elemento importante de la actividad jurisdiccional. Siempre he dicho que el ser juez, pues no es cualquier cosa. El ser juez requiere, lógicamente, una importancia fundamental. Miren, ¿cómo sería? El presidente de la República tiene grandes poderes. El presidente de la República puede decretar acuerdos gubernativos, crear leyes realmente a través de esos acuerdos gubernativos, dirige los ministerios, hace nombramientos, todo entre sus funciones. Pero los poderes, a mi criterio, del juez vienen siendo mucho más importantes y de verdad con tanto sustento que permite realmente poder cumplir con la función de la administración de justicia. Estos poderes ustedes ya en algún momento tuvieron que haberlos visto en teoría del proceso, creo yo. Sin embargo, lo voy a repetir y si no los vieron, pues no está de más. Realmente, para ser juez, o el que es juez, mejor dicho, tiene 5 poderes importantes. Primero, hay un poder conocido como el notio, que es el poder de conocimiento, y nos explica que cuando yo someto a conocimiento de un juez una controversia, el juez está obligado a conocerla. Y la va a conocer, inclusive aunque las condiciones cambien. Por ejemplo, un juez que hoy podía conocer esto porque era competente, pero después cambió la ley, seguirá conociendo eso. Es un poder fundamental, tiene esa facultad de hacerlo, y más que una facultad, una obligación de hacerlo. El juez no puede negarse a administrar justicia, siempre y cuando esté facultado conforme a las reglas de la competencia para hacerlo, pero es un poder del juez. Aparte de eso, el juez tiene la facultad de convocar a las partes a través del poder de la convocatoria, o mejor dicho, el vocatio, como ustedes lo quieran mencionar, vocatio, coertio. El vocatio es un poder de convocatoria. El juez tiene la facultad de citar a las partes y hacer apercibimientos para que comparezcan dentro del proceso. Por ejemplo, un juez, ustedes lo van a ver en el transcurso de toda esta exposición, emplaza al demandado para que se manifieste en un juicio ordinario, y lo apercibe de que si no, lo va a declarar rebelde. Puede citar a alguien a prestar declaración y si no lo apercibe, de declararlo confeso.
puede citar a un testigo para que comparezca y si no lo percibe de conducción para que preste su declaración. O sea, el juez tiene ese poder de convocatoria hacia las partes. Si las partes no cumplen, podrían no llegar, pues hay un apercibimiento que resulta en algo, por supuesto, negativo para la parte. Ser rebelde, ser confeso, es un punto en contra dentro de un proceso civil. Entonces el demandado puede hacer esos emplazamientos dentro del proceso a través de ese poder de convocatoria. No podríamos encontrar a un juez decidiendo justicia, administrando justicia, si no tuviera poderes coercitivos. Imagínense, mira, el juez, ¿qué me importa a ellos? Es un juececito de un municipio recóndito de ahí de Huehuetenango y ese que me puede hacer, ese no me puede hacer nada a mí. Pues yo soy poderoso, yo tengo mucho poder, yo tengo mucho dinero. No, ese juez llega y ordena el arraigo y la persona no va a poder salir del país. Va a liberar una orden al Instituto de Migración para que la persona no salga del país, su poder de coerción. Porque el irse ya es un obstáculo en la administración de justicia. Sucede que tiene un vehículo que posiblemente lo tiene que entregar y lo quiere esconder y el juez ordena que se lo secuestren y se lo van a ir a secuestrar donde lo encuentren. Sucede que está ocupando un inmueble y el juez ordenó que salga y no quiere salir, ordena su lanzamiento con la ayuda de las autoridades. Le embargaron una cuenta en el banco y mucho poder puede tener el banco, pero el gerente del banco está obligado a acatar la orden del juez y no le puede entregar el dinero. Ese juez tiene un poder de coerción, es un juez poderoso. Yo siempre he dicho, cuando hablo en mis clases presenciales, pero por supuesto aquí también, que lo comparo a un Superman. Claro, el otro es ficticio, pero un Superman era más veloz que una locomotora, era más rápido que un avión. Me recuerdo que de verdad que su escudo era un corazón, pero eso era del Chapulín Colorado. Pero bueno, gente con algunos poderes, y el juez tiene esos poderes. Conoce, coertio, puede convocar, vocatio, puede decretar medidas coercitivas, coertio, que son poderes fundamentales de la jurisdicción. Un cuarto poder es el poder de decisión o el judicium. Miren, si yo someto a consideración de un juez un proceso y el juez al final ordena, por ejemplo, y condena, además de ordenar, condena a pagar una cantidad. Perdón, me pasé un poquito, disculpen. Y condena a pagar una cantidad, 1 millón de quetzales. Pensemos que me da 1 millón de quetzales. Tiene ese poder de decidor. Conforme, porque es juez, él decide. Y el otro va a estar molesto, que tiene que pagar 1 millón de quetzales. O el juez ordena lanzar a alguien de su casa y ese va a estar molesto porque lo ordenaron lanzar, lo ordenaron. O el juez ordena que una persona que no era papá sí es papá a través de un juicio de filiación y ordena que RENAP lo inscriba como papá. O otra persona que estaba casada, el juez dice, no, ahora está divorciada porque se probó la causal y ordena que se cancele la partida de matrimonio. O otra persona que estaba unida y el juez ordena que están unidos y por ende hay que inscribir la unión de hecho. O sea, son decisiones del juez. Son decisiones del juez que hay que acatar. Esa es la facultad. Y lo que el juez decide, mis estimados amigos, hay que cumplirlo. El término cosa juzgada se van a familiarizar con él. Cuando ustedes oigan, es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, quiere decir que es una sentencia irrevocable. Es una sentencia que ya pasó por todas las etapas legales y ya no se puede sustituir. Yo pongo la gran diferencia entre un presidente de la República que tiene más de 2 millones de votos y que dicta un acuerdo gubernativo hoy, pero mañana lo modifica o mañana lo deroga, o viene el nuevo y lo cambia o lo deroga, lo acaba de hacer el actual presidente. El presidente anterior dictó un acuerdo gubernativo dándole seguridad a sus exministros y viendo el actual y ya lo derogó. Pues tiene esa facultad, es parte de la facultad. Aqueo, pues fue pasajero y tardó 2 meses y terminó. El Congreso de la República, con 160 diputados, dicta una norma o una ley hoy y la legislatura o la misma legislatura pues decide dejarlas en efecto y deroga las normas. Esa es la facultad que hay. Pero aquel juez del municipio más recóndito en Huehuetenango, juez de paz, que dicta una sentencia, que ya pasó por primera instancia, que ya está firme, que ya no la puede cambiar otro juez de paz, no la puede cambiar un juez de instancia, no la puede cambiar la Corte Suprema de Justicia, no la puede cambiar el Congreso de la República, no la puede cambiar el presidente de la República, porque esa sentencia es cosa juzgada. Ese es el sustento fundamental de la jurisdicción, que sus decisiones pasan en autoridad de cosa juzgada. Más adelante estaremos hablando de la cosa juzgada cuando estemos hablando un poco de las excepciones, pero eso es lo más importante. Ahora, ¿qué pasaría si el juez decide que hay que pagar 1 millón de quetzales o el juez decide
que hay que entregar un inmueble, hay que desocuparlo, por dar un ejemplo. Si el juez no tuviera este quinto poder, que es el poder del executio o el poder de ejecución, entonces no le haríamos caso. El juez me condenó a pagar 5,000 quetzales, risa me da, ni se lo voy a dar. El juez me condenó a entregar un carro, ni lo voy a entregar. El juez me ordenó hacer una pared y no la voy a hacer. El juez me ordenó botar una pared y no la voy a botar. Entonces un juez de un municipio ese no tiene ningún poder. Sí tiene poder. Cuando yo no pago esa deuda y se ejecuta la deuda, entonces van a embargar bienes, me van a embargar mi casa, me van a embargar mi carro, me van a embargar mi salario, me pueden embargar mis cuentas, y cuando yo sienta me puedo quedar sin casa, sin carro, porque el juez ha ordenado rematarlo y ha ordenado que se me quite y pagarle al deudor con lo que se obtenga del remate. Y yo me voy a quedar sin un centavo, porque es el juez. Y si yo decidí no entregar el carro, pues el juez va a ordenar el secuestro, y si no lo encuentra, en compensación me va a embargar bienes, mi carro, mi salario, mis cuentas bancarias, para compensar esa obligación que tenía de entregar un carro que yo no entregué, que escondí o que simplemente destruí. Y si tenía que levantar una pared y no la levanté, pues el juez en compensación me va a embargar bienes y me va a quitar hasta mi carro, mi casa, por no haber levantado la pared o haberla levantado cuando estaba obligado a no hacerlo. Lo mismo va a suceder porque el juez tiene un poder de ejecución. Entonces el juez es un juez poderoso. Puede conocer, facultado en su competencia, puede convocar a las partes, puede decretar medidas coercitivas, puede decidir como autoridad de cosa juzgada y puede hacer cumplir forzosamente la decisión que él haya tomado. Entonces es un todopoderoso. Ahora, no tan poderoso como va a hacerlo cuando quiera y donde quiera y como quiera. O sea, es un poderoso porque tiene todos esos poderes, pero los tiene dentro de su competencia. Esto que tienen ustedes a la vista, competencia, es el límite que tienen a esa actividad jurisdiccional. La jurisdicción la veo yo, lo explico normalmente de esa manera, como un gran pastel. Imagínense ustedes un pastel, a mí el que me gusta, por si alguien me quiere regalar uno algún día, es el de elote de Imérica. Ese no es grande, es chiquito el pastel. Imaginen ustedes ese pastel, donde de ese pastel solo pueden comer los jueces. Y a quienes estoy hablando en este momento, estoy seguro que nadie es juez, y yo tampoco. O sea, ni ustedes ni yo podemos comer de ese pastel. Pero todos aquellos que pasaron por el sistema de la Escuela de Estudios Judiciales, ya obtuvieron y ya fueron juramentados, ellos sí pueden comer del pastel. Pero ojo, no se lo pueden comer todo. Solo pueden comer una parte del pastel. Esa parte del pastel es lo que nosotros llamamos como la competencia. El juez tiene facultad para decidir, pero donde se le permite por las reglas de competencia. Entonces, encontramos una figura que es un complemento a la jurisdicción. La jurisdicción es el todo y la competencia es el límite a esa jurisdicción. ¿Puede este juez conocer este caso? Pues mire, él puede conocer en esa justicia, pero no en este caso. ¿Lo puede hacer en este territorio? En este territorio no lo puede hacer, entonces tiene un límite. ¿Lo puede hacer en esta materia? En esta materia no, solo en aquella. ¿Lo puede hacer por este monto? No, en este monto no, solo en otro monto. Entonces, lo que se hace a través de la competencia, primero es tratar de especializar a los jueces. Van a haber jueces civiles, especialistas en materia civil, jueces mercantiles, jueces de familia, jueces de trabajo, jueces penales, jueces laborales. Entonces, hay una especialidad. Y además de esto, pues hay que distribuir el trabajo. Porque imagínense ustedes, un juez conociendo de todo. Un juez conoce un asunto del Petén, aquí el juez en Guatemala, pues del Petén, y el mismo juez conoce también un asunto en Izabal, y conoce un asunto civil, un asunto penal, un asunto laboral. Entonces, no, se pretende poner un límite para especializar al juez y, lógicamente, limitar distribuir el trabajo. Entonces, para eso aparece la figura o el concepto de competencia. Es así como que diga, todos ustedes son estudiantes, quienes están ahí oyéndome, todos son estudiantes, pero no todos son del 9º semestre. Todos ustedes son solo del 7º. Entonces, hay del 9º, hay del 7º, ahí se está distribuyendo más o menos el aspecto y la característica, pero es un ejemplo que se me ocurrió en este momento para que ustedes tengan la idea. Entonces, vamos a encontrar en Guatemala más de 1,000 jueces, y esos 1,000 jueces tienen jurisdicción. Esos 1,000 jueces pueden administrar justicia. Esos 1,000 jueces tienen 5 poderes para administrar justicia, pero no lo pueden hacer
en donde ellos quieran, ni como quieran, ni cuando quieran, sino dependiendo de la competencia, que es no más ni más ni menos un límite a esa jurisdicción. Entonces, ¿cómo se distribuye la jurisdicción? A través de la competencia. Por eso vamos a encontrar nosotros distintos tribunales, tanto de paz como de instancia, tantos civiles, penales, en los municipios, en los departamentos, porque nuestra competencia se va a distribuir de esa manera, como en unos minutos voy a explicar. ¿Todo juez tiene jurisdicción? Sí, todo juez tiene jurisdicción. ¿Y todo juez tiene competencia? No. Tiene su competencia determinada. Todo juez tiene jurisdicción, pero no tiene todo juez que tiene competencia. Yo voy ante el juez de Petén de un asunto que era en Guatemala, el juez tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Voy ante un juez penal en Guatemala de un asunto civil, el juez tiene jurisdicción, pero no tiene competencia en materia civil. Voy a plantear una demanda de mayor cuantía ante un juez de primera instancia, ante un juez de paz. Él tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Eso lo conoce otra clase de juez. Entonces, la competencia es un límite a esa jurisdicción. Y vamos a encontrar distintas clases de competencia. En nuestra actividad, en nuestro código, vamos a encontrar ciertas reglas. Yo les voy a pedir, por favor, si pueden ustedes leer hoy y mañana el artículo 1 al artículo 28 del Código Procesal Civil. El jueves voy a tratar de ver si podemos hacer un pequeño ensayito, así muy breve, para poder ir entendiendo algunas cosas. Ahí del artículo 1 al 28 están lo que es la jurisdicción, la competencia y las reglas de competencia. Yo voy a hablar de algunas de ellas en este momento y fundamentalmente voy a explicar las clases de competencia. Realmente el código, la doctrina regula 5 clases. Yo voy a hablar de las que el código menciona. Primero tenemos una clase, una competencia por razón de la materia. O sea, dividimos la jurisdicción dependiendo de la naturaleza de la discusión o del pleito. O sea, si es un delito, lo conoce un juez penal. Si es un asunto privado de violación a las normas sustantivas del Código Civil, un juez civil. Si es un tema de derecho de familia, pues un juez de familia. Si es un problema que surge de una relación de trabajo, trabajador-patrono, un juez laboral. Entonces, encontramos que la competencia de la primero para distribuir el trabajo ponemos jueces penales para conocer asuntos penales, jueces civiles, asuntos civiles, juez de trabajo, asuntos de trabajo. Ni un juez de trabajo puede conocer un asunto penal, ni un juez penal un asunto de trabajo. Tan sencillo como eso. Esta competencia no tiene ningún inconveniente con ustedes, no tiene ninguna inquietud, ninguna duda, no hay ningún problema para entender. Ustedes saben que esas son las clases de materias que hay y lo empezaron a ver desde el inicio del derecho, cuando comenzaron a hablar del derecho civil, del derecho privativo, del derecho público, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de esto tenemos una competencia por razón de cuantía. Entiéndase cuantía como monto, ¿eh? Dependiendo del valor de la demanda, o sea, de lo que reclamamos en la demanda, así va a ser el juez que lo va a conocer. La mayoría de demandas llevan un monto, la mayoría, no todas. Si yo estoy planteando una demanda para cobrar 1 millón de quetzales que me deben de una letra de cambio, pues hay 1 millón de quetzales. Si yo estoy reclamando pensiones alimenticias y quiero que condenen al demandado a pagarme 2,000 quetzales mensuales, hay un monto determinado. Si yo quiero cobrar las rentas de una casa porque el señor me pagaba a mí 3,000 mensuales de renta, hay un monto determinado. Si a mí se me interesa cobrar daños que se dan a un carro y ya me hicieron el expertaje y sucede que los daños son 5,000 quetzales, hay un monto determinado. Pero hay juicios donde no hay monto determinado. Si yo planteo el divorcio, nada más el divorcio, solo quiero que disuelvan un vínculo conyugal, no hay valor. Yo quiero que declaren falso un testamento, no hay valor. Yo quiero que me corrijan una alteración del lindero que se hizo en un interdicto, no hay valor. Entonces, la regla es que cuando hay un valor, lo conoce dependiendo del monto, o un juez menor, que es un juez de paz, o un juez mayor, que es un juez de primera instancia. Los asuntos de menor cuantía lo va a conocer un juez menor, un juez de paz. Y los asuntos de mayor cuantía lo va a conocer un juez mayor, o sea, un juez de primera instancia. O sea, entre el juez de paz y el juez de primera instancia se distribuyen la competencia de la cuantía, dependiendo, insisto, si el asunto es de mayor o de menor. Si ustedes ven su código, y hoy lo van a ver ustedes en su código, van a encontrar
de que el código establece, por ejemplo, que la cuantía era 500 quetzales, la menor. Eso era en 1965. Algunos códigos todavía tienen esos 500 quetzales. Ustedes ven su código físico. Entonces, cuando ustedes vean 500 quetzales, significaba que en esa época un juez menor, o sea, un juez de paz, conocía de 1 centavo hasta 500. Y el juez mayor, o sea, un juez de instancia, conocía de 500 quetzales 1 centavo para arriba. Eso cambió en los años 70, más o menos. Y entonces cambió, y otros códigos de ustedes va a decir 2,000 quetzales. Entonces significaba que el juez de paz conocía de 1 centavo hasta 2,000 quetzales, porque ya se había cambiado la ley, y los jueces de distancia de 2,000 quetzales, 1 centavo para arriba. El artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice a nosotros que la Corte Suprema de Justicia puede cambiar esos valores. Entonces en un momento lo vamos a ver. Pero hay algunas reglas importantes que están en esos articulados que hoy he pedido que lean. Por ejemplo, primero, para computar el valor no se computan intereses. Si a mí me deben 10,000 quetzales más 5,000 de intereses, el monto no son 15,000, son 10,000, porque los intereses no los puedo computar para determinar cuantía. Entonces, yo tengo una deuda de 10,000 quetzales y además me deben 5,000 quetzales de intereses, voy a establecer la cuantía por los 10,000. Si yo quiero hacer pagos parciales, o sea, estoy reclamando un pago parcial, yo debía 1,000,000, a mí me debían 1,000,000 de quetzales. Sucede que ahorita el deudor ya solo me debe 10,000 y esos 10,000 no me los han querido pagar y voy a demandar por esos 10,000. El monto tengo que establecerlo por el valor original, o sea, el juez competente es el del valor original, el del millón, y no el de los 10,000 quetzales, que es lo que se me debe. Si yo voy a promover un juicio de pensiones, alimentos, por ejemplo, un juicio de rentas, un juicio, por ejemplo, un contrato de arrendamiento o prestaciones así mensuales periódicas, yo quiero reclamar una rentas por 2,000 mensuales, ¿cómo determino la cuantía? Entonces dice la regla que es por el valor anual. Entonces yo cobraba 2,000, multiplico por 12, que es anual, y son 24,000 el monto que me sirve para determinar la cuantía. Y por supuesto, si hay alguna duda, pues esto se tramita ante el juez oyendo por 24 horas a la otra parte. Esto está en esas reglas, que a mí me interesa que ustedes lo lean. Entonces, en términos generales, jueces de paz, que son los jueces menores, conocen de menor cuantía, y jueces de primera instancia, que son superiores a ellos, conocen asuntos de mayor cuantía. Que no se les va a olvidar esto para efectos prácticos del tema. Ahora, la Corte Suprema de Justicia, en acuerdos, yo les dije el artículo 7 se los permite, modificó esas cuantías. En el acuerdo 2-2006 y 37-2006, ustedes lo pueden encontrar en sus códigos físicos. Al final de los códigos físicos están estos acuerdos, modificó estas cuantías. Hizo algunas modificaciones también para conocer asuntos de familia, que voy a pasarlo muy en alto para no confundirlos, o lo voy a hablar muy rápidamente. Entonces, ¿qué dicen estos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia que acabo de mencionar? Dice uno de los acuerdos, dice que el juez de paz civil en la capital, mire, en la capital, estamos hablando de la capital de Guatemala, puede conocer hasta 50,000. O sea, aquellos 500, aquellos 2,000 que acabo de mencionar, olvídense de eso. Eso ya no se funciona así, porque la Corte emite acuerdos que la ley le faculta hacer. Y entonces estableció que en la capital un juez de paz, o sea, un juez menor, puede conocer hasta 50,000 quetzales. En consecuencia, el juez mayor, el juez de primera instancia, puede conocer de 50,000 quetzales 1 centavo para arriba. Entonces, los jueces de paz hasta 50,000, juez de distancia, siempre y cuando el asunto sea en la capital. ¿Ok? Todavía falta hablar de más, que sea en la capital. Quiero hacer un paréntesis también importante. En Guatemala hay más de 1,000 jueces y ustedes tienen que dirigirse a uno nada más de ellos. Hay excepciones donde pueden ser 2, uno u otro, pero normalmente es uno. O sea, no hay 2 jueces competentes para lo mismo. Como le digo, rara excepción. Entonces, yo, para determinar qué juez competente, tengo que ver primero por materia. ¿Es juez penal, es juez civil? ¿Es juez de laboral, es juez de trabajo? Conmigo no se van a preocupar, o es juez de familia o es juez civil. Entonces vamos a poner un ejemplo muy rápidamente para ir resolviendo este asunto. A mí me deben 49,000 quetzales. Me lo debe un señor.
La primera pregunta es, ese cobro de esa deuda, ¿lo ve un juez de familia? ¿Lo ve un juez de trabajo? A mí me deben por una obligación, alguien se comprometió, le dio un préstamo, me debe 49,000 quetzales, es un juez penal, es un juez de menores, es un juez de militares, no, es un juez civil, es un asunto privado entre él y yo. Entonces tenemos primero que el juez que va a conocer esa deuda es un juez civil, ni un juez penal, ni un juez de familia, ni un juez. Ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, en relación a la cuantía, yo podría decir, como es 49,000 quetzales, entonces esto es competencia de un juez de paz. Claro, es competencia de un juez de paz si es aquí en la capital, pero todavía no hemos visto si es en la capital, todavía no sabemos. O sea, originalmente 49,000 quetzales en la capital o cuando sería un juez de paz, porque un juez de instancia conoce arriba. Ahora, sucede que ese mismo acuerdo nos dice que en las cabeceras departamentales, o sea, en todas las demás cabeceras departamentales, y algunos municipios que el mismo acuerdo señala, los jueces de paz pueden conocer hasta 25,000 quetzales. O sea, si el asunto tiene que tramitarse, por ejemplo, en la cabecera de Zacatepec, que es antigua, ahí un juez de paz no conoce hasta 50,000, ahí conoce hasta 25,000. O la cabecera municipal de Escuintla o la cabecera municipal de Chimaltenango, los jueces ahí solo pueden hasta 25,000. O en los municipios que dice el acuerdo, que aquí los tienen en la pantalla: Coatepeque, Santa Lucía, Malacatán, Nixchihuán, Santa María Nevaj, Poptún, Santa Eulalia, los de aquí cerca de Guatemala, Misco, Matitlán, Villanueva. Esos jueces, por la cantidad de habitantes que tiene el municipio, por la actividad económica que desarrolla el municipio, por cuestiones donde se mueve, hay mayor flujo de negociaciones y por ende obligaciones, entonces la Corte decidió que en esos municipios un juez de paz sí puede conocer hasta 25,000, pero no más de eso. Insisto, originalmente mi deuda de 49,000, entonces sí la podría conocer un juez aquí en la capital de paz, pero si es en uno de estos municipios ya no la puede conocer, porque esto ya es competencia de un juez de primera instancia. Y por último, el acuerdo dice que los jueces de paz en todos los demás municipios, me refiero a todos que no son ni la capital, ni las cabeceras, ni los que aquí se acaban de mencionar, pueden conocer hasta 15,000 quetzales. Entonces, nosotros vamos muy bien en el tema de la explicación. A mí me tienen una deuda de 49,000 quetzales, ya sabemos que es un juez civil, pero ahora tenemos una duda, si es un juez de paz o de instancia, porque depende de en qué circunscripción, de qué circunscripción deba conocer el juez. Entonces, ya lo de civil ya quedó claro. Ahora, ¿cómo determinamos si es un juez de la capital, o es un juez de una cabecera, o es un juez de un municipio, de los señalados en el acuerdo, o un juez de cualquier otro municipio? Entonces, para determinar eso, tenemos que irnos a la tercera clase de competencia. Esto que vamos a pasar aquí lo voy a pasar un poquito de largo, es un tema de familia que yo no quiero todavía tocar, porque aquí habla de dos figuras interesantes que pueden confundir: la ínfima cuantía que dice acá y la menor cuantía que dice abajo. Acá esto lo hace la Corte para determinar no competencia, sino para determinar procedimiento. O sea, un asunto de 18,000 anuales se tramita en ínfima cuantía y un asunto de 36,000 anuales en menor cuantía. Y los procedimientos son distintos. Esto lo vamos a ver el otro semestre cuando hablemos de juicio oral. O sea, esto para efectos de competencia no se preocupen. Ya la competencia la acabo de explicar. Esto es para efectos más que todo de procedimientos que futuramente la vamos a estar hablando. Y aquí pues también habla de asuntos de familia en ese acuerdo, donde se establece que se van a crear juzgados de familia. Eso, como insisto, nos va a ser más fácil poderlo entender cuando hablemos de juicio oral. Lo que más me interesa ahora es hablar de la tercera clase de competencia, que es la territorial. Entonces, la primera competencia fue por materia, la segunda competencia fue por cuantía, y la tercera competencia es dependiendo de se distribuye el trabajo dependiendo de la distribución geográfica del país. Nuestro país está dividido en ¿qué? Departamentos y municipios. Entonces vamos a tener jueces que conocen en el departamento y jueces que conocen en los municipios. Ahí está muy bien.
En los departamentos, o sea, en un departamento completo puede conocer un juez de primera instancia. Y los municipios, la jurisdicción de los municipios solo compete en el municipio. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a Chimaltenango. O vámonos a la Antigua. En la Antigua tenemos la Antigua, San Lucas, por decir algo, como municipio de Zacatepeques, los jueces competentes, Santa Lucía, Milpas Altas, porque se van a dar ejemplos. En esos municipios, Santa Lucía y San Lucas, juez de paz. Y en el municipio de la Antigua, juez de paz. Ellos conocen uno en el municipio de la Antigua, otro conoce en el municipio de Santa Lucía, Milpas Altas, el otro en San Lucas, Zacatepeques, jueces de paz. Pero en el departamento de Zacatepeques hay un juez o varios jueces de primera instancia que conocen de todo el departamento. Entonces, dependiendo, si es de primera instancia, conoce en todo el departamento, si es de paz, solo conoce en el municipio. Es una forma de distribución. Antes de continuar con esta explicación, solo quiero decirles a ustedes, y es parte de las reglas de competencia, que hay una manifestación, un principio del derecho romano importante para este tema, que les va a servir a ustedes cuando lean las reglas de competencia. Y ese principio del derecho romano se mantiene en este código procesal y dice: la justicia sigue al demandado. Miren qué interesante, la justicia sigue al demandado. Mario Gordillo va a cobrar 49,000 quetzales, ¿sí? ¿A quién? De Perico de los Palotes. Ok. ¿En dónde va a demandar Mario Gordillo entonces? Donde tenga su domicilio Perico de los Palotes. Ese es un principio. No la regla última, es la regla general, pero tiene excepciones. Hay excepciones que están en la regla de competencia. Por ejemplo, si Mario Gordillo va a pelear la reivindicación de una propiedad, la regla de competencia dice que cuando se trata de bienes, de bienes donde están ubicados los bienes. Entonces, ya no interesa dónde vive el demandado ni dónde vivo yo, sino dónde están ubicados los bienes. En la regla de competencia dice, por ejemplo, si el asunto se refiere a daños, se va a ser juez competente donde se ocasionaron los daños. Entonces ya no interesa el domicilio del demandado ni el mío tampoco. Pero la regla general es, cuando no hay excepciones, ustedes tienen que ir a demandar a donde vive el demandado. Entonces, como el ejemplo yo había dado, que era una cantidad de 49,000 quetzales, pero no había dicho dónde vive el demandado, vamos a suponer que el demandado vive en Santa Lucía, Milpas Altas. Entonces, miren, pues como hay que ir a demandar a Santa Lucía, Milpas Altas, ahora busquemos ya las reglas de competencia. Primero, el asunto es civil, ¿correcto? Bueno, ¿es ante un juez de paz o un juez de instancia? Bueno, es en Santa Lucía, Milpas Altas. Santa Lucía, Milpas Altas es un municipio que no aparece entre los que aparecen en el acuerdo de la Corte. Bueno, entonces, como son 49,000 quetzales y Santa Lucía solo puede conocer a 15, entonces no puede conocer el juez de paz de Santa Lucía, Milpas Altas. Y entonces nos vamos a tener que ir ante el juez de primera instancia de Zacatepeques, porque ahí está Santa Lucía. Entonces, primer punto, es un juez civil de primera instancia del departamento de Zacatepeques. O sea, la demanda que tengo que plantear yo con la señora que vive en Santa Lucía, Milpas Altas, tengo que ir a hacerlo a la cabecera de la Antigua, porque ahí está el juez que conoce de todo el departamento, porque el juez de paz no puede conocer porque son 49,000. Cuando yo me dirijo al juez, tengo que hacerlo con nombres y apellidos. Entiéndase, nombres y apellidos conformados por materia, cuantía y territorio. Si ustedes en un examen me ponen, el juez competente es civil, su respuesta no está clara. Jueces civiles hay en toda la República, hay en Guatemala, en toda la República hay jueces civiles. Si ustedes me dicen es un juez de paz, tampoco está clara, porque los jueces de paz existen en toda la República. Si ustedes me dicen es un juez de Zacatepeques, pues Zacatepeques hay un montón de jueces en todos los municipios y en la cabecera. Ustedes me tienen que decir que es un juez de primera instancia, civil, o sea, primero cuantía, civil, materia, y luego territorio de Zacatepeques. Ese juez es el juez competente. El juez de primera instancia civil de Zacatepeques puede conocer la demanda que voy a plantear contra un señor que vive en Milpas Altas por la cantidad de 49,000 quetzales. Así funciona la regla de competencia y así deben de ustedes de trabajarlas. Porque si yo me dirijo
ante el juez de paz de Santa Lucía, Milpas Altas, van a rechazar la demanda porque van a decir, mire, yo no puedo conocer de 49,000, yo solo puedo conocer hasta 15,000. Si yo me dirijo ante el juez de paz de cualquier otro municipio, me va a decir exactamente lo mismo. Y si me voy a la cabecera y lo planteo ante el juez penal, me va a decir, yo no soy competente por razón de la materia, es un asunto civil. Entonces, todo eso tenemos que manejarlo para saber con qué juez tenemos que dirigirnos, porque aquí existen dos grandes problemas para quien se equivoca. Uno, que el mismo juez decida y diga que no es competente, lo cual podría ser normal, y la otra es que el juez no lo capte y sea la parte contraria la que le plantea a usted una excepción previa que se llama excepción previa de incompetencia para que el juez que esté ahí no pueda conocer de ese procedimiento. Hay prórroga de la competencia. Cuando ustedes oigan la palabra prórroga de la competencia es convertir en competente a un juez incompetente. Juez competente a un juez incompetente. Entonces, la prórroga de competencia, mis amigos, no se da por razón de materia, no se da por razón de cuantía. O sea, yo no puedo prorrogar la competencia de un juez penal a un juez civil ni viceversa. Ni puedo prorrogar la competencia de un juez de paz a un juez de instancia ni viceversa. Lo que sí se puede prorrogar es la competencia de un juez del departamento de Zacatepeques a un juez del departamento de Chimaltenango, o un juez del municipio de Santa Lucía a un juez del municipio de San Lucas, siempre y cuando sea un juez civil y sea un juez de paz o de instancia, dependiendo de lo que sea. O sea, la prórroga de la competencia es convertir a un juez competente por razón de territorio. Es incompetente por razón de territorio, lo convertimos competente por razón de territorio. Las diferencias entre jurisdicción y competencia no tiene mucho que decirlo, solamente decirle que la jurisdicción, facultad de administrar justicia, la competencia, el límite de esa jurisdicción, la jurisdicción es el todo, la competencia es la especie. Y por último, un tema que se denomina la perpetuato jurisdictione. ¿Qué es la perpetuato jurisdictione? Es una jurisdicción perpetua. Cuando un juez entra a conocer, un juez con jurisdicción entra a conocer un tema, aunque las condiciones cambien en el camino, él seguirá conociendo. Yo empecé a conocer, yo ya vi que esta demanda que iba a plantear de 49,000 quetzales ante el juez de Zacatepeques, de instancia Zacatepeques, presento mi demanda, comienza a conocer él, pero ahora hay cambio y la corte dice no, ahora los jueces de primera instancia solo pueden conocer de hasta 60,000, perdón, hasta 30,000 los de paz y no, serían, perdón, hasta 50,000 y ese tiene 49,000. Aunque eso haya cambiado con posterioridad, él seguirá conociendo. O sea, aunque las condiciones cambien, el domicilio del demandado cambió, la cuantía cambió, la materia cambió, él tiene la obligación de seguir conociendo hasta el final porque la jurisdicción se vuelve perpetua. Y ahí terminamos con este tema. Los dejo ahora con inquietudes y preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, yo este video lo voy a subir en un rato, solo tengo que ir a hacer unas diligencias y al terminar estaré subiendo el video para que ustedes lo tengan, pero si hay alguna duda, este es el momento para preguntar. Sí, Carlos, por favor, si es tan amable. Licenciado, muy buenas tardes. En cuanto digamos a la competencia de la que usted hablaba, solo tengo una pequeña duda. Sí. Con relación al tema de las acciones de amparo. Tengo entendido que esas sí las puede conocer, o sea, las puede recibir cualquier juez, pero luego ese juez que recibe la acción de amparo tiene que trasladarla al juez competente. ¿Es correcto, licenciado? Correcto. La ley de amparo no establece reglas de competencia, bueno, sí establece algunas reglas de competencia, pero la Corte Constitucional ha creado otras y por ende uno tiene que cumplir, pero porque el amparo es una cuestión emergente, violación a derechos establecidos en la Constitución, entonces un juez puede conocer, recibirlo, pero si hay necesidad de decretar amparos provisionales, dependiendo si se dan las características, lo puede hacer y lo debe remitir al juez competente. Y lo mismo, y si no existen, lo que hace es conocerlo, darle trámite, pero trasladarlo al juez competente. Así se hace. Y también sucede lo mismo en la competencia que estamos hablando civil. Normalmente cuando un juez determina que no es competente, lo que hace es trasladarlo al juez que cree él que es el competente. También sucede en esta materia civil. Gracias, licenciado. José, por favor. Sí, licenciado. Cuando hablábamos de la prórroga por competencia, de que era por territorio, eso sería más que nada como que no hubiera un juzgado en el lugar en donde uno está, ¿verdad?
Uno de los ejemplos, es uno de los casos. Pero se da también, por ejemplo, cuando a usted lo demandan en un territorio que no es, pero usted contesta la demanda y no alega la incompetencia. Entonces se prorroga, es otro ejemplo. No hay juez, pues se puede prorrogar. Usted no alega incompetencia, se puede prorrogar. Hay varios supuestos para la prórroga de competencia, José. Gracias, licenciado. Vaya. Bueno, yo subo más tarde el video. Dejémoslo por acá. Tengan una feliz tarde. Con permiso, nos vemos el jueves a la misma hora. Se cuidan. Gracias.